Hola, hola a todos, bienvenidos, bienvenidas. Hola, buenas, bienvenidos a este nuevo taller gratuito. Vayan diciendo si se escucha bien el audio. Muy bien, van diciendo también de dónde se conectan. Veo que se escucha bien, no dicen nada en contra. Bueno, hoy vamos a trabajar, vamos a profundizar un poco sobre este tema que tanto llama la atención, que es tan bonito también, ¿no? Que es trabajar en tu árbol, ¿no? En ese, en ese reflejo que además nos viene a mostrar nuestro árbol. Eh, Trabajar, indagar en nuestro árbol familiar nos va a ayudar desde su reflejo a que entendamos ese entramado emocional a nivel generacional y al mismo tiempo desde este reflejo que nos transmite nos va a ayudar a tocar aquello que tenemos que sanar, ¿no? Es como un complemento de ese trabajo interior que ya hemos visto en estos talleres de las heridas de la infancia, ¿no? O de las relaciones de pareja. Al final es un poco más allá, ¿no? Aquello que se viene repitiendo a nivel generacional en nuestro árbol, ¿no? No se escucha. ¿Se escucha? Dice alguien que no se escucha. Díganme si se escucha bien, si va bien el audio. Desde Argentina, desde Venezuela, Valencia, Venezuela, se escucha, sí, ok. Se escucha. Muy bien, vayan diciendo desde qué parte del mundo están. Siempre me gusta eh, ver que somos de tantos países, este encuentro tan bonito, ¿no? Bueno, eh, antes de comenzar, deciros que los grupos de WhatsApp que se van abriendo es que en ellos vamos creando una comunidad. Al final, estos grupos solo se van a usar para transmitir el enlace pocas horas antes y minutos antes en concreto, ¿no? El enlace último que habéis recibido hoy para los directos. No van a recibir spam ni información de los cursos o de las sesiones estratégicas de terapia que ofrezco. Es simplemente para esto, ¿no? Y ya es decisión vuestra quedarse en ello o no. Yo lo recomiendo porque al final van a haber más talleres gratuitos y siempre a través de ese enlace van a poder tener el acceso directo, ¿no? Este mismo día del taller. Bueno, dicho esto, y viendo que se va incorporando y para no perder más tiempo y que se alargue demasiado, vamos a ir empezando. Vamos a estar trabajando hoy en este tema tan bonito que es el árbol, ¿no? El árbol de tu familia. Vamos a trabajar sobre la importancia que tiene, que hoy lo colgaba en un reel, la importancia que tiene la abuela materna en tu árbol, lo que te brinda, ¿no? Esta relación con tu parte paterna en el árbol y tu parte materna, lo que te viene a mostrar también esa relación de pareja y el árbol de esta pareja que te hace de espejo. Vamos a hablar también de los dobles. Bueno, vamos a tratar distintos temas. Va a estar muy chulo. Vamos a profundizar en un tema que es el árbol, que tiene muchos mitos
y mucho desconocimiento alrededor de él porque este concepto tan vago y tan subjetivo que hablamos de sanar el árbol, pues esconde detrás muchos matices y además muy potentes, ¿no? Da mucha claridad de de tu historia, de tu vida en sí, ¿no? Y de lo que trasciende detrás. Bueno, decir que el estudio del árbol familiar, vamos a entrar un poquito en lo que, digamos, cómo empezó todo esto, ¿no? A nivel también, digamos, más desde la rama científica, ¿no? Porque también tiene base científica todo esto, ¿no? El estudio del árbol familiar tiene su origen en el estudio transgeneracional. Me imagino que algunos conocerán de esto, incluso habrán podido hacer alguna sesión o intervención transgeneracional. Son sesiones también muy potentes, ¿no? Que ayudan a tomar esa claridad de, de todo lo que trasciende en ti también, en patrones aprendidos, en heridas que hay que sanar de atrás, ¿no? Pues este generacional, para los que crean, ¿no? Para los que sean creyentes, ya viene desde la antigua Biblia, ¿no? En la antigua Biblia podemos encontrar muchas frases que hablan de este componente generacional que trasciende, pero os pongo dos a modo de ejemplo, ¿no? Los pecados serán honrados hasta la tercera o la cuarta generación, ¿no? Hasta la tercera o la cuarta van trascendiendo esas emociones, ¿no? Y luego los padres comen uvas verdes y a los hijos les rechinan los dientes, ¿no? O sea, lo que hagan los padres al final trasciende a los hijos, ¿no? Esta es la sabiduría antigua que ya contemplaba esta visión, ¿no? Esta visión de cómo trasciende a nivel generacional las emociones, ¿no? Y en la historia moderna fue en el 1971, en el siglo XX, cuando un grupo de psicoanalistas, y en concreto una alemana, Anne Susenberger, quien empezó a tener en cuenta este concepto transgeneracional a nivel de terapia, ¿no? Esta chica alemana empezó a trabajar, que era una psicóloga, empezó a trabajar con el paciente no solo a nivel individual, sino teniendo en cuenta el componente familiar, teniendo en cuenta el clan familiar, e introdujo en las sesiones de psicología lo que se vino a llamar el genosociograma, que es el estudio de tu árbol familiar al final, ¿no? Y estudiaba seriamente cómo influía en ese pesar, en ese dolor que tenía el paciente, también el clan familiar, ¿no? Esa historia, ese árbol, ¿no? Esta psicóloga otorgó gran importancia al árbol en la sanación, ¿no? En la recuperación de un problema que le traía a sus pacientes, porque primero reflexionó sobre su árbol y vio cosas curiosas que escribe en su libro, como esta que os cuento. En concreto, un día su hija, tenía una hija, le dijo: mamá, yo soy la primera de dos hermanos y mi hermano está muerto. Y tú también eres la primera de dos hermanos y mi hermano también murió, ¿no? Y la mamá, que además estaba en este proceso, ¿no? En estos estudios en los que estaba reparando, trascendió como diciendo: las casualidades a veces no son porque sí, ¿no? Sino son por algo. Y empezó a trabajar a fondo también en ella. Y en su árbol. Luego esta señora daba consulta a pacientes, también habla en su libro de cómo una vez atendió a una paciente que era una enferma terminal de cáncer, fue a su casa y vio un retrato, ¿no? Y le preguntó: ¿y esta señora quién es? Que se parece tanto a ti. Y le dijo: es mi madre, que murió con 35 años de cáncer. Esta chica acabó muriendo. Ella estaba en pleno proceso, instaurando todo este nuevo, digamos, este nuevo protocolo, este nuevo quehacer a nivel de terapia. Y todo esto fueron refuerzos que fue encontrando por el camino, en los que muchas veces no reparan, ¿no? Indudablemente, si tú vives ajeno, no reparas en estas cosas, pero es que esto nos pasa cuando, por ejemplo, en este taller,
vais a empezar a daros cuenta de matices, de aspectos de vuestro árbol que si no lo observas no te das cuenta, pero que están ahí y tienen mucho que enseñarte, ¿no? Ese árbol desde ese reflejo también te ayuda a trabajar mucho en tu interior y a sanar mucho de lo que ya se lleva repitiendo en tu historia de vida, ¿no? El árbol es un reflejo de secretos, de actitudes, de conductas del clan familiar y cómo esto influye, ¿no? Cómo esto influye en ti y cómo ha influido anteriormente. El árbol familiar tiene muchísimas aristas, ¿no? Son y muchos entramados. No hace falta ser un experto ni haber estudiado grandes cosas para entender tu árbol. Si bien os invito a uniros al curso que habrá al final del mes sobre un curso sobre sanar tu árbol familiar, va a estar muy chulo. Vamos a trabajar con fechas, con matices, a profundizar, ¿no? En todo ese entramado de emociones que al final ha trascendido en ti. Pero con estos pequeños cursos o informándote, es decir, dejándote guiar desde tu sentir, desde tu emoción fluyendo, vas a empezar a reparar en cosas, ¿no? Vas a empezar a ver de tu árbol todo lo que te quiere enseñar. Sanar el árbol, ¿no? Esto que hablamos, ¿no? Este curso que estamos aquí. Es una frase muy, o un concepto muy manoseado y también muy ambiguo, ¿no? Porque, ¿qué nos quiere decir, no? ¿Qué es esto de sanar el árbol? Porque al final, detrás del árbol, indudablemente hay dos ramas muy claras. La rama paterna y la rama materna. Y detrás de cada uno, pues están tus abuelos, tus bisabuelos, tus primos, toda esa familia, ¿no? Detrás de cada rama, que lo que te viene a mostrar todo este entramado de relaciones y de familia es que tenemos que mirar ahí, ¿no? Tenemos que ver lo que nos quiere decir en nuestro mundo, en nuestro presente, desde la práctica, este árbol y estas dos ramas, ¿no? Como hemos dicho en otros talleres, las relaciones que tenemos en nuestra vida son un reflejo de aquello que nos quiere mostrar algo, ¿no? Las relaciones de pareja siempre es algo que nos viene a mostrar algo. Las relaciones con tus amistades, con tus hijos, ¿no? Y al final este árbol, estas relaciones también en el árbol, nos vienen a enseñar todas aquellas emociones que están por sanar y que están trascendiendo también en ti, ¿no? Y fijándote, observándolo, vas a poder, digamos que empezar a tocar y a ver cosas que quizás todavía ni eres consciente, ¿no? Al final todo lo que pasa en nuestra vida no es casualidad. Nosotros, ahora algunos me van a entender, otros no, ¿no? Porque vamos a hablar de un componente quizás un poco más espiritual. Pero bueno, quien no lo considere lo deja pasar y ya, ¿no? Nosotros venimos a esta vida, elegimos esta familia en la que tenemos esos aprendizajes, esas experiencias con nuestro padre, con nuestra madre. Al final se desarrollan esas heridas porque es lo que tenemos que experimentar para aprender de ello. Y si no, se nos va a seguir reviviendo a lo largo de nuestra vida, con nuestras parejas, con nuestras relaciones. Y si no es en esta vida, en otras, ¿no? Al final es como un continuo, ¿no? En el que vas a ir reviviendo para poder aprender, ¿no? Y estos árboles son, digamos que, esta enseñanza, ¿no? A nivel generacional que se repite, en el que tú puedes aprender y sanar y al mismo tiempo empezar a liberarte de esa carga emocional tan fuerte que viene de tan atrás, ¿no? Estamos hablando de muchos años de dolor, ¿no? A veces de sufrimiento. Entonces, ¿qué significa sanar el árbol? Vayan poniendo por ahí a ver si qué van diciendo, qué significan para ustedes sanar el árbol.
Vayan diciendo, ¿me escuchan? ¿Qué entienden por sanar el árbol? Bueno, saludo. Romper esos patrones por nuestro bienestar y el de nuestros hijos. Pues mira, justo el primero en contestar, liberarse del sufrimiento de los ancestros también. Al final, eh, cuando sanas el árbol, estás, digamos que, sanando a tus ancestros y liberando a tus hijos. Pero bueno, sí que es cierto que sanar el dolor de tus ancestros, me van a decir, pero ¿cómo puedo yo sanar el dolor de mi abuela o de mi bisabuela? ¿No? ¿Qué me estás contando, Isma? Es un, digamos que un concepto un poco complejo porque tú no estás sanando directamente, como es lógico, a ese ancestro que ya no está ni en vida. Estás librando, en cierto modo, y de esa carga emocional a tu árbol. Digamos que el árbol representa la vida, porque la metáfora del árbol es la vida, ¿no? Representa tu vida. Y tú no puedes sanar la vida de nadie. Tú puedes sanar tu vida. Y cuando sanas tu vida, al final cambia esa vibración, ¿no? Y de esa proyección, ¿no? Desde esa nueva mm, vibración más positiva, indudablemente trasciende, trasciende hacia atrás y trasciende hacia adelante, ¿no? Porque esta es la segunda trampa en la que se puede caer. Es que yo quiero sanar mi árbol para liberar a mis hijos y que no tengan el mismo sufrimiento y no pasen lo mismo. También es un error, es decir, tú puedes sanar y liberar tu vida y desde tu reflejo, desde tu mejora, desde esos patrones que, digamos, dejan de perpetuarse y al final tus hijos se benefician porque ya no están, digamos que vas sanando y liberando ese dolor en tus hijos. Pero en cierto modo les puede llegar, ¿no? Esos pequeños todavía restos de todo esto que tan atrás viene. No está en tus manos, es tu reflejo lo que va a ir liberando. Mira, quédense con esta metáfora, ¿no? Que es muy bonita. Imagínate que tú eres este árbol, ¿no? Este árbol que está sanando y, y que tú dentro de ese árbol eres esta hoja verde, ¿no? Que empieza a como a recibir esa luz, ese sol, y se pone verde, está frondosa, indudablemente ese verdor se expande y como que también hace que lo viejo, ¿no? Lo que está podrido se caiga y renazca, ¿no? Entonces, es lo que estamos hablando, ¿no? Es de esto, es lo que hablo de sanar el árbol. Es el inicio, ¿no? Es como que vas abriendo esa vibración. Siempre habrá hojas que estén más oscuras, que estén ahí sin sol, más apagadas. Miren la metáfora, ¿no? Que están ahí, que se van poniendo más opacas, amarillentas. Pero eso no te corresponde, ahí no puedes hacer nada. Esto es un proceso y es así, ¿no? Al final, tú puedes ser esa hoja verde. Tú lo decides, ¿no? Y tú desde tu proyección, desde tu vibración, vas a iniciar un cambio. Y aquello que está ahí, que no va a cambiar, pues va a permanecer, ¿no? Indudablemente, ya desde tu cambio se van a empezar a dar cambios hacia atrás y hacia adelante, ¿no? Ese reflejo de verdad en el que se va a ir transmitiendo también. Se va a ir contagiando esa sanación. Eh, ahora vamos a hablar de aquello que hoy colgaba precisamente en un reel, que es la parte paterna, ¿no? Que cómo es eso de que tu abuela es la llave de tu árbol, ¿no? Qué cosa más extraña, ¿no? Pues detrás de todo esto, ¿no? Que es un poco ambiguo, ¿no? Está las bases de la epigenética, para aquellos que son más puristas, más empíricos, que les gusta esa base científica, pues aquí sí está esa base científica en la que la epigenética habla de cómo el componente emocional trasciende a nivel biológico.
Al final, fíjense que cuando tu abuela estaba embarazada de la que iba a ser tu madre, y tu madre era ese embrión, ¿no? Ese embrión ya llevaba dentro esos ovocitos que lo que sería tu ser a lo largo de los futuros años, ¿no? Entonces, lo que tu abuela estaba sintiendo en ese embarazo, en ese momento, trasciende a nivel biológico, porque ya en ese embarazo estaba tu madre gestándose y dentro de tu madre tus células, trasciende a nivel biológico el componente emocional de lo que sentía tu abuela entonces. Es decir, imagínate que tu abuela en ese momento no quería ese embarazo, ¿no? Porque tenía muchos hijos, en aquella época se tenían más, y tenía ese rechazo, o se sentía frustrada, era demasiado inmadura y no, o joven y no sentía bien todo lo que estaba pasando, le desbordaba, eh, incluso podría sentir maltrato, imagínate, en casa esa pareja que le estaba pegando. Todo eso ya estaba trascendiendo en ti, ¿no? Y ese componente emocional estaba, digamos, marcando, te está marcando, ¿no? Entonces, todo esto que vivió tu abuela, en cierta manera, es lo que ha trascendido en ti y lo que tienes que sanar. Por eso decimos que tiene tanta importancia la rama materna, ¿no? Porque tiene mucha fuerza también a nivel biológico, ¿no? A nivel epigenético. Y eso vive en ti, ¿no? Y eso es lo que tienes que sanar de esa parte materna, ¿no? Bueno, hablando de la información que trasciende en nosotros, no solamente a través de la rama materna, como es lógico, sino a través de nuestro padre, a través de más allá, ¿no? De lo que trasciende a través de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Eh, pues lo que trasciende a nivel emocional, a través de las generaciones, digamos que lo que heredamos emocionalmente pueden ser patrones de conducta que se repiten, también creencias limitantes. No sé, acuérdense de eso que os decían de chico, que se ha quedado grabado. Y que además, os decía de chico, imagínate tu padre, pero que a él se lo decía tu abuelo. Y a lo mejor esa creencia viene de años, de siglos, vamos. Entonces, se trasciende esas creencias limitantes, se trasciende también esos miedos irracionales también, ¿no? Esos pensamientos recurrentes, ¿no? Que, que nos van otorgando nuestros padres, ¿no? Desde su reflejo emocional, ¿no? Esas conductas o hábitos que tenemos, no sé, por ejemplo, el alcoholismo, ¿no? Fíjense y digan si encuentran por rama materna o paterna repetición de familiares que hayan tenido problemas con el alcohol. Detrás de ese evasión, que puede ser el alcoholismo, ¿no? Hay mucha frustración emocional, mucho componente emocional tapado, ¿no? A través de la evasión, porque y suele más tener esto trascendencia en el hombre, ¿no? El alcoholismo. Entonces, estos hombres que no han querido sentir y que se han evadido, ¿no? En el alcohol, porque no han querido sentir esa frustración o eso que no se han sentido realizado, que no han sentido o no han tenido voz en esa familia, ¿no? Se han sentido reconocidos, ¿no? Y ya trascendida de atrás, ¿no? Estos hábitos se repiten, ¿no? Y no es casualidad, porque se repiten las emociones, se repiten los patrones. También hablamos de enfermedades que se repiten. Fíjate, eso lo haremos después, ¿no? Fíjese, esas enfermedades también, reparen, que haya en vuestro árbol, que se repita a nivel generacional, por una rama o por otra, ¿no? No sé si ahora pensando se les viene. Al final, la enfermedad es una emoción reprimida que trasciende o que se representa en el cuerpo, ¿no? Entonces, conocer, indagar en nuestro árbol es muy poderoso porque
Indagar a nivel transgeneracional en nuestro árbol nos da poder, nos da claridad, nos da conocimiento de aquello que tenemos que sanar y que tenemos que trabajar para, para poder, ¿no? Para poder llegar a ese momento que queremos de cambio, ¿no? A ese despertar generacional también, ¿no? A romper con esas cadenas, ¿no? Que llevan tantos años oprimiendo a nuestro clan familiar. Y bueno, este conocer, esta claridad también es palanca, es toma de conciencia para ese cambio hacia esa mejora personal, hacia esa mejora en nuestras relaciones, en nuestra pareja, hacia esa vida que nos pertenece y que quizás no podemos retomar por falta de ver todo aquello que está ahí y desde este trabajo se empieza a ver más claro, ¿no? También sanando al niño interior, es como complementario, ¿no? Es todo como un todo, ¿no? Ir escarbando un poco más, ¿no? Porque son muchas capas. Ahora vamos a hablar del tema de la enfermedad, precisamente. La enfermedad tiene también este nombre que le han puesto ahora ya más moderno, que es la biodescodificación, que es cómo se relaciona el tema de emocional, cómo se reprimen las emociones y se representan enfermedades en nuestro cuerpo. Os recomiendo un libro de Henry Corberá, que es español, la Biblia, ¿no? En la Biblia de cómo cada enfermedad está asociado a una emoción. Y bueno, aquí de nuevo estarán los científicos, los médicos, los más puristas, los más empíricos, que indudablemente refuten todo esto y lo respeto, pero en fin, es una realidad que está ahí, son años de estudio, de además de estudios profundos y contrastes estadísticos, de personas también que han estudiado, de psicólogos, de personas que son científicos, que se han ido a estudiar más estas ramas más de componente emocional y que bueno, que está ahí y como que están, hay que otorgarle, si se considera oportuno y se quiere, esa importancia para poder recibir ese reflejo que nos viene a mostrar precisamente a través del árbol esta repetición de enfermedades muchas veces que se dan en nuestro árbol, ¿no? Porque pueden ver que en vuestro árbol haya esa familia que se vaya repitiendo esa enfermedad de atrás, ¿no? Y es una realidad. En esta sociedad tienden a querer, en decir, ¿no? Que el cuerpo va separado de la mente, ¿no? O en este caso de la emoción, que es que parece que muchas veces ni existe. Y contradictoriamente, nuestras decisiones, en un 80 o 90%, son emocionales. El componente emocional en nosotros es muy fuerte. Por eso funciona el marketing. Nos regimos por decisiones emocionales. El marketing son estrategias emocionales para que compremos. Al final, si tanto emocional tenemos en nuestro ser, ¿cómo va a ser que cuando tenemos bloqueada una emoción, que cuando tenemos una emoción no resuelta en nosotros, que nos hace daño, cómo va a ser que esa emoción no acabe trascendiendo a nivel físico y nos enfermemos? Y si es una emoción que se repite a nivel generacional, porque no se resuelve de padres a hijos, como es lógico, acaba propiciando la misma enfermedad. Al final, a modo de ejemplo, yo os puedo poner en mi propia familia, como mi madre ha estado en años de diálisis. Bueno, ya fue trasplantada, ahora mismo ya tiene su riñón, gracias, ¿no? Pero bueno, su padre murió de riñón. En aquellos entonces no había diálisis. El riñón, a nivel de biodescodificación, representa que no filtras la vida. ¿Por qué no filtras la vida? El agua que filtra el riñón representa la vida. Esta persona que enferma del riñón no está filtrando la vida.
las emociones le están superando, ¿no? Tiene fuera todo esto que no es capaz de filtrar, ¿no? Y la vida le come y al final le acaba afectando a este riñón, ¿no? Ya digo que habrá algunos que no asuman o no crean en este aspecto, pero bueno, ahí lo dejo. También puede ser esta madre, ¿no? Que ha sufrido de tu abuela esa herida del rechazo y luego no consigue quedarse embarazada, incluso aborta, porque tiene ese rechazo en sí misma y autorrechaza lo que representa la vida, ¿no? Autorrechaza la vida, no se rechaza a sí misma y no puede albergar vida, ¿no? Incluso puede desarrollar tumores en su aparato reproductor femenino porque está rechazando esa vida. Hasta que no toque la emoción, hasta que no toque ese dolor, no va a conseguir liberar esa enfermedad, ¿no? Y, y al final puede quedar embarazada, ¿no? Porque además con todos los adelantos que tenemos hoy en día, pero si tu madre ha tenido estos problemas, igual lo puedes volver a tener tú, porque el componente emocional, ese rechazo, esa herida del rechazo la estás heredando, ¿no? Luego, bueno, pues vamos a hablar ahora de los dobles. ¿De qué significa eso de los dobles en tu árbol? El doble es aquella persona en tu árbol que tú vienes a repetir todo lo que ella no ha sanado. Es como que repite su vida, ¿no? Y, y vienes a través tuya a sanar todo lo que ella no sanó. También tienes todo aquello bueno que tuvo esta persona en su vida, ¿no? Entonces, no sé si encuentran ese doble en su árbol. Hay tres maneras de reconocer un doble. Y primero es porque haya mucho parecido físico. El segundo es porque tenga el mismo nombre o bien tenga un nombre compuesto y uno de los dos coincida. Y el tercero es por fecha de nacimiento. Esto es un poco más complejo, aquí no lo puedo explicar, pero al final si son fechas cercanas y una serie de factores, pues es tu doble también por esto. Y es muy bonito, lo podremos ver en el curso, cómo van calzando las fechas, cómo se repiten las historias, cómo se repiten las historias en el árbol, ¿no? Y cómo encuentras ese doble y te ves tan reflejado, ¿no? Al final es que vienes a sanar el dolor de tu ancestro, ¿no? De liberarlo. También vienes a aportar todo lo bueno que ya también tenía esa persona, ¿no? Muy bonito. Luego con tu pareja, lo que viene es a reflejarte su árbol. Son esos árboles espejo, ¿no? Detrás de tu pareja está ese árbol con el que revives, con el que te hace espejo esa herida que tú ya aportas, ¿no? De tu infancia. Ese padre a lo mejor que estuvo ausente, porque estuvo ausente físicamente o emocionalmente, o esa madre que te hizo caer en dependencia emocional, que tampoco había comprensión o expresión emocional, o que había mucha crítica, incluso maltrato, ¿no? Entonces te encuentras con ese reflejo, con ese árbol que lleva tu pareja detrás, que te refleja, ¿no? También esa herida que tienes por sanar, te la revive. Y al final volvemos a lo de siempre, te va a seguir llegando esa pareja, ese árbol que te refleje esa herida, hasta que no toques ese dolor, hasta que no sueltes ese miedo, ¿no? Ese ego, y te permitas tocar ese dolor que tú portas para sanarlo y cambiar esa vibración que te permita atraer esa nueva pareja, ese nuevo árbol que no te reviva dolor, ¿no? Ese árbol más sano, más equilibrado, ¿no? Eh, Esto también pasa en los árboles. Es muy curioso, por ejemplo, ese árbol que atrae a otro árbol
cuando hay abuso. He tenido clientes, terapias, ¿no? En las que esas personas que son maltratadas en la infancia, en la adultez, tienen parejas que maltratan, ¿no? Esos dos árboles son árboles llenos de abusos y se atraen, porque el que maltrata también tiene abusos de infancia. Entonces esos árboles se atraen para revivirse ellos, ambos, las heridas y para aprender de ellas y sanarlas o para seguir perpetuándolas, ¿no? Aprender de ellas o perpetuarlas, es que esto es así, ¿no? También los árboles que tienen muy marcado el machismo, ¿no? Se atraen, los dos árboles machistas. Esto se veía más antes, ¿no? Estos árboles antiguos de hace años que tienen mucha carga machista y se ve en el árbol, ¿no? Pero todavía quedan, ¿no? Ese machismo implícito o explícito, porque hay árboles que parece que la mujer está muy liberada, que la mujer se ha desarrollado profesionalmente y no de ahora, sino de hace años, cuando incluso antes era más difícil, pero sí se lo otorga a esa figura masculina, ese sitio, ese privilegio de manera implícita. Está ese machismo también, ¿no? Entonces, ese árbol machista va a atraer a otro árbol machista que de nuevo va a revivir y o bien sana o bien va a seguir repitiendo, ¿no? Y luego también están estos árboles que se atraen, que son más oscuros, ¿no? Que son más opacos, estos árboles que hay ese secreto, ¿no? Como yo digo, ese sombrío, ¿no? Esos árboles que son esas familias que han vivido mucho de cara para afuera, de cara a aparentar, en lo que el entramado familiar, incluso a componente emocional, no se habla, no se conoce bien esa familia, ¿no? Lo que pasaba, lo que no pasaba, parece que nunca han habido emociones, ni han habido tampoco roces, ¿no? Incluso hay secretos, ¿no? Sin resolver. Pues estos dos árboles ocultos se van a traer también. Y estos árboles sí que es verdad que si tú tienes un árbol por rama paterna, que es este árbol más sombrío, por rama materna, por atracción también lo vas a tener. Y ahí tienes un trabajo más difícil porque estos árboles son más ocultos. Pero al final si empiezas a indagar, si empiezas a trabajar, vas a poder empezar a aprender de esos reflejos que también van a tener, ¿no? Te va a costar más, pero vas a poder también llegar. Ahora vamos a hablar de lo que representa en el árbol la madre. Esto es muy bonito porque la madre es la raíz, ¿no? Del árbol, es la tierra, es la que nutre, la que te da la vida. Tu mamá te da la vida, te nutre y te alimenta, ¿no? Tu madre, tu parte materna representa la vida, representa la abundancia. Cuando tienes bloqueado o no sanada la parte materna, tienes bloqueada esta abundancia. Al final, vamos a volver a la metáfora del árbol. Si tú eres un árbol que te riegan, que te da el aire, que te abonan, que te cuidan, porque a las macetas también crecen mejor si se le da ese amor, ¿no? Vas a crecer fuerte, vas a crecer fuerte y vas a ser abundante, ¿no? Vas a dar esos frutos. Pero si ese árbol, en este caso este niño, no recibe ese amor, ese apego, eso, no sé, ese cariño, ese respeto, esa confianza, esa valía, ese acompañamiento, también esa independencia desde el amor, esa estructura libre también que necesita el niño para sentirse capaz, ¿no? Esa como digo, ese palabra que tenga el niño, ese que pueda también sentir esa voz, ¿no? Para ganar en confianza, en autoestima. Todos estos factores, si no los tiene, va a hacer que esa persona crezca, como es lógico, con esas heridas por parte materna que van a hacer que se bloquee esa abundancia y que al final si no la sane vas a tener pues ese bloqueo de abundancia, vas a tener también esa falta de autoestima, de confianza en ti, esa dependencia emocional. Al final, esto lo hemos hablado en los talleres, ¿no? Como no toques ese dolor, como no empieces a trabajar
en esas heridas de infancia, también trabajando con tu árbol y viendo esos reflejos que te transmite. Hasta que no hagas esto no vas a conseguir romper, romper con ese dolor, ¿no? También generacional y sanarlo. Porque al final esa abundancia que todos tenemos por derecho al nacer, como cualquier árbol que nace y crece fuerte y da sus frutos, nos pertenece. Que por estos patrones aprendidos no podamos desarrollar desde la infancia esas actitudes, esas conductas que nos van a beneficiar para tener esa abundancia, para tener esa confianza, no significa que a día de hoy no puedas retomarlo, sanándolo, que no puedas tocar en todo esto, dejando esos miedos, dejando ese ego que decimos, ¿no? Que te hace evadir, que te hace entrar en víctima y que al final te genera más frustración, te genera más culpa, te genera más malestar, enfado, tristeza, y que al final llega un momento de estancamiento en el que ves que no avanza, en el que esto que dicen, ¿no? De no quiero ni vivir, veo que mi vida me aburre, las depresiones, estamos hablando incluso ya de casos graves, ¿no? De que ves que estás en un bucle y no le encuentras sentido a la vida. Ese estancamiento es porque no estás queriendo tocar tu dolor, porque no estás queriendo, digamos que, saltar desde esa zona segura de confort que te mantiene en el boicoteo y en esa frustración, en ese sufrimiento, en ese dolor prolongado, para tocar el dolor y empezar a sanar, ¿no? Luego, con respecto a la rama paterna representa, yo digo, que es parte más del universo, ¿no? Es la parte alta del árbol, la copa que está más en directo con lo divino, ¿no? Con el cielo. Y esta parte representa ese proyecto de lo que fue tu ser, ¿no? Ese proyecto por parte de padre con esa mamá, ¿no? De procrearte. Cuando bloqueas esta parte de padre, estás bloqueando esa parte de la relación con el dinero, esa dependencia económica. También esta falta de autoestima, de confianza, ese propósito, ¿no? Ese no tener ese propósito en la vida, ver que no avanzas, ¿no? Y de nuevo, como pasa con la parte materna, hasta que no toques esta herida, ¿no? A lo mejor este abandono, este miedo a la soledad que tuviste con tu papá, o esta herida de la humillación o de la injusticia, ese papá que siempre estaba trabajando y que no lo sentías presente, hasta que no toques todas esas máscaras que además nos ponemos cuando sentimos estas heridas, ¿no? Que también hablamos en el post que colgué, ¿no? Esta máscara de el perfeccionismo que tiene la herida de la humillación, o esta máscara de la dependencia emocional que tiene la herida del abandono. Estas máscaras a veces pesan mucho y las llevamos, y a mí me vienen personas diciendo, es que no puedo más, estoy cansada de fingir. Pero siguen fingiendo porque creen que es la única manera, ¿no? Porque están sobreviviendo, ¿no? ¿Y por qué fingen? Al final estas máscaras son como corazas, es como nuestro ego que nos protege de este dolor, pero al final nos boicotea. Porque lo que vale es tocar este dolor, no vale otra cosa para salir de ese estancamiento que decíamos, ¿no? De ese sinsentido de vida. Y de este modo se está repitiendo la historia, ¿no? Se está perpetuando el sufrimiento generacional también. Al final, cuando te desprendes de estas máscaras, cuando empiezas a tocar ese dolor, empiezas a mejorar tus relaciones, ¿no? Empiezas a retomar tu sentir y tu esencia, que siempre estuvo ahí, que desde pequeño estuvo ahí, pero no pudiste desarrollarla, porque desde tu indefensión aprendida no supiste hacerlo mejor, y porque además eran patrones que ya iban de atrás y que no te pertenecían siquiera, que ya te venían heredados. Cuando entendemos esto, nos desprendemos también de esa culpa y entendemos
que no hemos podido hacerlo mejor y empezamos a sanar desde esa conciencia de, de que no, tampoco somos culpables y de que todo el dolor que ha trascendido en nuestro entorno, en nuestras relaciones, por estas conductas, por estos patrones, tampoco nos pertenecen. Lo único que nos pertenece ahora, desde esta conciencia, desde esta claridad, es empezar a sanar, empezar a trabajar en nosotros mismos, porque además ahí está la clave de atraer lo que nos pertenece por derecho, por nacimiento, por volver a sentir nuestra esencia, por volver a atraer esa abundancia, ¿no? Esa paz y esta tranquilidad que va a ir llegando, esa paz y tranquilidad que va a ir llegando también a nuestras relaciones, porque al final esto que nos dicen, ¿no? Que yo misma he caído en eso antes, de cuando estás en el crecimiento personal, leyendo y escuchando, ¿no? Porque cuando tienes que sanar y tienes que perdonar, entonces es como una obligación, ¿no? Oye, pues sí, tengo que perdonar y es como que te entras en eso, ¿no? Pues voy a perdonar, pero no estás sintiéndolo, ¿no? Esto es un proceso. Entonces tú crees que has perdonado. Imagínate, ¿no? Te pongo el ejemplo de tu expareja, ¿no? Tú dices, bueno, pues voy a perdonarla, pero en el fondo sientes ese resentimiento hacia ella, eso que en el fondo que no quieres que le vaya bien, que si estará con otra persona incluso, ¿no? Cuando tú perdonas de verdad, cuando tienes esa paz, esa tranquilidad, ya está, ya pasó, no le deseas nada malo a esa persona. E incluso entiende que tu expareja es ese maestro, ese reflejo, ese árbol, ¿no? Que hablábamos antes, espejo, reflejo, que te ha venido a ayudar desde su experiencia, desde su revivir, a sanar y aprender de una vez aquello que tenías que sanar. Entonces le agradece a tu expareja lo que te otorga. Que a día de hoy, cuando llega a ese momento, es esa paz y esa tranquilidad, ¿no? Al final, no vas a lo mejor a encontrar en esa expareja esa misma proyección, va a estar con ese resentimiento, pero eso ya no te pertenece, tú ya tienes esa paz, tú ya tienes esa tranquilidad y ya, ¿no? Y lo mismo con nuestros padres, ¿no? Imagínate con tu madre que tú dices, oye, pues la voy a perdonar, ¿no? Pero tienes que sentirlo y también entenderlo, ¿no? Entender también esa parte de ella, ¿no? Que tampoco supo hacerlo, ¿no? Y perdonar su parte también desde esa comprensión que va un poco más allá, ¿no? Es un trabajo muy, muy interior en el que también son pasos y procesos en el que dejar fluir muchas emociones densas. Entonces, tú puedes decir, pues ya, sí, voy a perdonar a mi madre y de repente estás con tu madre un día y de repente te revive esa herida del rechazo y no sabes por qué. Te entra esa frustración, ese enfado o esa tristeza porque ha hecho algo que te ha hecho sentir que te ha retirado el amor, ¿no? Y te revive ese pasado. Eso no está perdonado. Cuando tú perdonas, realmente tienes esa paz, esa tranquilidad. Y cuando te revive la herida, no te causa dolor, porque ya la has sanado. Eres consciente de que la herida está ahí. E incluso a momentos puedes sentir un poquito de esa retirada de amor. Pero al momento vuelves, ¿no? Y vuelves a esa paz y esa tranquilidad. Porque ya has pasado ese duelo, ¿no? Estás en otro nivel. En ese nivel en el que hablábamos que te liberas de esa carga tan pesada, ¿no? Empiezas a liberar la mochila. Y empiezas a elevar el alma, ¿no? A vivir desde otra conciencia, ¿no? Desde otro nivel más espiritual, ¿no? Es un camino de vida, ¿no? Es un proceso en el que al principio vamos a sentir más paz, más liberación, porque tenemos esas emociones densas que nos pesan y que vamos a ir soltando de una manera más rápida, pero indudablemente son muchas capas en las que profundizar. Y es un no parar, es un camino de expansión y de trascendencia, ¿no? Y bueno, al final, indudablemente se llega y se consigue. El secreto es querer tocar ese dolor y sanar. Para querer, muchas veces
hay que llegar a ese momento en el que has tocado fondo, en el que te pesa muchísimo tu máscara, en el que es un problema fuerte de relación o personal, en el que ves que no avanzas en la vida, caes en depresión, no le encuentras sentido a nada y es ahí cuando realmente empiezas a querer y cuando quieres sueltas esos miedos, ¿no? Ese ego que hablábamos y te empiezas a mostrar desde esa vulnerabilidad, empiezas a hablar de tu dolor, empiezas a querer buscar ayuda y es ahí cuando empiezas a tocarlo, ¿no? Y cuando empiezas a sanarlo, ¿no? Esa es la única vía, ¿no? Entonces es una decisión, ¿no? Una decisión que muchas veces es desde la conciencia, desde quiero sanar, y muchas veces es desde llegar a unos límites, ¿no? A unos topes ya en el que no se puede más, ¿no? Aprender del árbol te va a ayudar a sanar y a tomar conciencia, ¿no? A tomar conciencia de todos esos patrones que también te boicotean, que son aprendidos, que vienen de atrás. También el árbol es muy bonito porque tiene esos matices buenos, que también nos ayuda a ver esos hábitos, esas conductas que tiene nuestro árbol, que nos han transmitido nuestros ancestros positivos. Esa, no sé, esa autoexigencia sana, ¿no? Que ha podido tener tu abuela, en la que ha sido perseverante. Esa, no sé, esa determinación o esa lealtad o quizá esa tranquilidad, esa calma a la hora de abordar los problemas, no sé, muchas cosas buenas que también se heredan. Las emociones no todas son malas, pero indudablemente tenemos que trabajar sobre las malas para intentar ser nuestra mejor versión y que nuestro árbol cada vez sea más verde, más frondoso y brille, ¿no? Y ese reflejo, como es lógico, libera a nuestros hijos y también sane nuestro pasado. Entonces, hasta aquí el taller de hoy. Te invito, a finales de mes sacaré este curso que va a ser muy bonito, es un tema muy chulo, ya digo, es un trabajo muy bonito y muy entrañable porque en realidad estás trabajando con tu clan familiar y está lleno de amor, pero al mismo tiempo de un amor que es sanador, que es muy, no sé, muy alentador porque también ves cosas buenas, te identificas, compartes a través de fechas, hay mucho más allá, ¿no? De lo que hemos hablado hoy y es muy chulo, así que te invito a que os daré la información en esta semana, a que te unas y a que te empieces a trabajar también desde esta vertiente, ¿no? Que es un complemento más para sanar tus heridas del pasado y sanar también a tu clan familiar. Nada más, un fuerte abrazo, un saludo enorme desde Sevilla, España. Un placer, como siempre, compartir con ustedes. Va a quedar grabado para los que han llegado tarde. Gracias a vosotros, lo cuelgo ahora por el portal de Instagram. Un enorme beso, os quiero y hasta el próximo taller, ya os iré informando, será en breve. Besos enormes, chao.